En este tercer capítulo de Historia del Documental vamos a ligarlo a la historia del mundo. ¿Por qué? Porque estos primeros 60 años de la historia del cine coinciden con la primera mitad del siglo XX, una época muy convulsionada donde los cambios y transformaciones sociales se aceleraron como nunca antes. Una época donde estaban en disputa distintas visiones del mundo, lo agrario versus lo industrial, la decadencia de los imperios y la consolidación de las repúblicas, las democracias versus los totalitarismos, el comunismo versus el capitalismo. Y el documental no fue solo una herramienta para registrar estas transformaciones. El documental fue parte constitutiva de cómo se construyeron, de cómo se propagaron y de cómo se combatieron estos idearios en pugna. Estamos viendo imágenes de El hombre de la cámara de Dziga Vertov. Tenemos que pensar que a partir de 1917, con la caída de la Rusia zarista a manos de una revolución bolchevique, se hacía patente para la revolución la necesidad de un cine realista, un cine inspirador que comunicara justamente la diversidad, la historia y estos problemas de la nueva república que eran muy distintos a los de la etapa zarista. Dentro de una importante camada de cineastas rusos se destacaba Dziga Vertov, que era un montajista de noticiarios cinematográficos que a la hora de filmar sus primeras películas se inclinó por explorar las posibilidades del montaje, ensamblando los fragmentos sin tener en cuenta su continuidad formal, temporal ni lógica, sino buscando sobre todo un efecto poético, según una escritura construida a partir de las correlaciones de tamaños, de angulaciones, de luces, de sombras y de velocidades. Hay encadenamientos de sentido, pero están totalmente fusionados con encadenamientos visuales. Incluso Vertov se asume como no objetivo e incluye el proceso de producción y el consumo de cine de manera igualitaria entre todas las actividades de esta gran ciudad. Por eso vemos el revelado, vemos a la montajista, vemos incluso imágenes de una sala integrada con las imágenes de la ciudad. Es que la actividad de este hombre de la cámara está al mismo nivel que las actividades de todos los demás ciudadanos de esta ciudad soviética. Ahora nos vamos a trasladar al Berlín del año 1927. Luego de la Primera Guerra Mundial, y claramente como consecuencia de esta, comienzan a surgir un montón de transformaciones sociales y culturales muy fuertes. La necesidad de reconstrucción de las respectivas economías, la falta de trabajo, el hacinamiento y la pobreza son algunos de los temas que empiezan a tratar estos primeros documentalistas dentro de sus ciudades. En esta época surgen un sinfín de películas que parten de este mismo punto de partida: contar un día en la vida de una gran ciudad. Se las denomina sinfonías de ciudades, City Symphonies. Lo particular que tiene Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, es que estamos en Alemania en un momento muy particular, que es la década anterior a que surgiera el nazismo. Justamente la cotidianidad y los problemas de esa urbe, de ese Berlín, que en poco tiempo más iba a ser tierra fértil para que surgiera el nazismo. Vemos unos niños jugando en la calle, nos da eso una idea de cierta niñez desválida. Vemos cómo va a subir el carrito por la escalera, una imagen símil del acorazado Potemkin. También vemos la economía popular, la venta de ropa en la calle, las diferencias sociales entre los que comen en un restaurante y los que pueden estar pidiendo limosna en la calle.
Pero en esta película y en todo este cine documental europeo, a diferencia de Dziga Vertov, que pensaba que la propia estructura y el montaje de la película tenían que ser análisis marxistas de las relaciones sociales, en estas películas se van a limitar a mostrar las relaciones, a indicar causas y efectos, pero siempre dentro de una continuidad formal y temporal. En lo que coinciden todas estas películas es en denunciar un sistema industrial que produce en los individuos una aceleración frenética, una alienación permanente, donde esta cadena de montaje se acelera a tal punto que deja a sus individuos sumidos en la locura, como esta mujer que se tira a las aguas del río Spree. Da que pensar en qué se iba a convertir este Berlín en ebullición tan solo una década más tarde. Y es que el nazismo supo enseguida del tremendo potencial que podía tener el cine para servirle de instrumento de persuasión y propaganda. Que el arte del cine podía ayudarlos para lograr ensalzar un sentimiento de orgullo del ser alemán, que estaba bastante decaído después del resultado adverso de la Primera Guerra Mundial. Pero también les permitía configurar un enemigo claro para promover y enfocar ese odio hacia ese sector de la sociedad que consideraban que debía ser excluido. Hay que entender que el cine alemán de entreguerras fue mucho más que el cine de propaganda, pero que claramente el nazismo se destacó en el uso del cine para este fin. La figura más prominente de todo este cine de propaganda es Leni Riefenstahl. Estamos viendo El triunfo de la voluntad, que fue el documental que hizo Riefenstahl del Congreso del Partido Nazi en Nuremberg. El objetivo claro acá es lograr una verdadera mitificación de Hitler como Dios del pueblo alemán. Entramos a las ciudades del cielo, vamos viendo cómo toda la ciudad se abre al paso del Führer. Podemos ver el importante tributo que le rinde a su jefe, pero la forma en que está filmado realza esto y lo lleva mucho más allá. El uso de contrapicados para la figura de Hitler, que particularmente no era una persona de mucha altura, y viéndolo de abajo lo vamos a ver engrandecido a partir de estos planos espectaculares, genera toda una connotación en la construcción de Hitler como líder indiscutible del pueblo alemán. Entonces, en este objetivo propagandístico, lo relevante es que está sustentado en una sólida exploración estética que es eminentemente cinematográfica. Vemos estos grandes bloques de personas, vemos estos cuadros de masas desfilando y decorados grandiosos. En estas imágenes podemos ver una fuerte carga expresiva a partir del uso de determinados procedimientos que de alguna manera innovan en el lenguaje cinematográfico, porque si bien los picados y contrapicados, las grúas, los traveling, los teleobjetivos no eran herramientas novedosas para la época, Riefenstahl logra sacarles un provecho notable, organizando todo el relato en función de su uso. Una película también notable de Leni Riefenstahl es en 1938 Olimpia, película que se hace a propósito de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Es obviamente coherente, es lógico partir de la Grecia antigua, pero no por nada coincide con cierto objetivo que tenía el nazismo de mostrarse como los herederos de ese clasicismo. Estas imágenes apolíneas, esta belleza que promueven los cuerpos griegos trasladado a los cuerpos arios, a estos cuerpos de raza pura según la manera de pensar del nazismo.
Y es que estas imágenes son verdaderamente bellas, y es imposible no enamorarse de estos cuerpos. Es entonces que en el espectador nace genuinamente un sentimiento de admiración, de pertenencia, de respeto por esta raza que vemos en imagen como superior. Desde ya que toda película y todo documental intenta convencer, proponer su visión del mundo. Pero en el caso del documental de propaganda se oculta tras una apariencia falaz. Intenta encubrir, esconder los conflictos y paradojas del mundo real en vez de enfrentarse a ellos, en vez de ponerlos sobre la mesa para que el espectador entre en contacto y para que el espectador los atraviese. En este caso, el documental de propaganda prefiere adoctrinar a ese espectador, prefiere condicionarlo. Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe. Toda esa doctrina e ideología de los nazis también se ponía de manifiesto en la manera en que organizaban sus campos de concentración. Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances, avec une foire et un clocher peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Para realizar tan deleznable tarea como puede ser la erradicación de personas, tuvieron que deshumanizar todo el proceso, convirtiéndolo en un mero proceso industrial. Esto incluía verdaderos films de capacitación que iban registrando cuáles eran los pasos técnicos, como si fuera un manual de entrenamiento de cómo se debía proceder y administrar cada campo de concentración para la eliminación de personas. Un camp de concentration se construit comme un stade ou un grand hôtel, avec des entrepreneurs, des devis, de la concurrence, sans doute des pots de vin. Pas de style imposé, c'est laissé à l'imagination. Les architectes inventent calmement ces porches destinés à n'être franchis qu'une seule fois. Esto, que suena terrible y que de hecho es terrible, no lo podían ver los nazis en ese mismo momento, tan imbuidos que estaban en esta lógica de pensamiento. Por eso, 10 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, Alain Resnais tomó estos materiales filmados en muchos casos por los nazis y con estas mismas imágenes puso de manifiesto la crudeza de este método de exterminio. Tuer à la main prend du temps. On commande les boîtes de gaz Cyclone. Rien ne distinguait la chambre à gaz d'un bloc ordinaire. À l'intérieur, une salle de douche fausse accueillait les nouveaux venus. Pero Alain Resnais nos muestra que la capacidad que tiene el hombre de destruir a sus semejantes excede a los alemanes, porque este mismo método fue usado por los franceses en Argelia o fue usado por la dictadura argentina del 76, así que evidentemente se puede ir mucho más allá. Y esto también es un componente muy importante dentro del documental, la universalidad. Más allá del tema que yo estoy abordando, puedo trascender e ir a lo universal. Le seul signe, mais il faut le savoir, c'est ce plafond labouré par les ongles. Même le béton se déchirait. Y la manera de mostrarlo es también particular, porque por un lado hay un claro paralelismo entre los métodos industriales y los métodos de exterminio. Por otro lado hay una cuestión sensorial, cuando nos dice que se ven los rasguños en el hormigón y uno siente el estar ahí, siente esos espacios vacíos que son muy fuertes, pero que de pronto se contrastan con imágenes llenas de cadáveres, con cadáveres siendo empujados por palas mecánicas. Es evidentemente un alegato antibélico muy potente que incluso excede la culpa colectiva del pueblo alemán, denunciando hasta qué punto podemos llegar los seres humanos. En todo este primer periodo de consolidación del cine documental, podemos ver que surgen dos grandes vertientes temáticas, la ciudad y la guerra. Hay numerosísimas películas que encaran literalmente uno de estos dos temas, pero podemos extendernos
un poquito más y ver cómo de manera figurada muchas películas giran alrededor de estos dos focos de atracción que son la ciudad y la guerra. Alrededor de la ciudad podemos encontrar la unión, la diversidad, la integración, la tolerancia, la construcción, que se pone en juego justamente en la conformación de una sociedad, en la conformación de una ciudad. En el caso de la guerra es todo lo contrario. Podemos ver la destrucción, podemos ver el odio, la oposición, la segregación, el exterminio, la conquista de uno por sobre el otro. ¿Para qué puede servirnos esta reflexión? Para entender que el documental es un ámbito de disputa y que al igual que en la ficción siempre hay fuerzas en pugna. En ese sentido, los realizadores tienen que tener una toma de partido sobre esa disputa y nosotros como cátedra entendemos que el espectador no puede ser ajeno a esto. No puede ser un mero receptáculo de una bajada de contenido, de una bajada de línea, sino que tiene que ser un partícipe activo de la construcción del relato, viéndose arrastrado a tener que tomar su propia decisión y a decantarse de algún modo por alguno de estos polos en pugna.